Eh, Doctora Gladys Beltrán Chiri, docente del paralelo B. El tema que me tocó exponer a mí es organización territorial del Estado y órgano judicial. Para empezar, voy a empezar explicando qué es Estado. Entonces, Estado es una comunidad, ¿no? Con una organización política común y un territorio y órganos de un determinado gobierno, ¿no? Seguidamente, como otro subtítulo, tengo que es Estado y sus elementos. Dentro del Estado y sus elementos son tres, que es territorio, población y poder de Estado. Territorio. ¿Qué es un territorio? Es un espacio físico donde ejerce un poder, ¿no? Y población, como bien lo dice, es una determinada ciudadanía, es decir, una población que se encuentra en un determinado estado. Y poder de Estado es una capacidad, ¿no? Que tiene la capacidad ya sea de imponer y hacer cumplir las decisiones de un determinado estado, ¿no? Como punto 2 tengo que es la organización territorial acá en Bolivia. Para empezar, Bolivia está estructurado, ¿no? Como un estado unitario descentralizado. Esto lo establece la Constitución Política del Estado, lo dice en el artículo 1, ¿no? Seguidamente, lo que dice es que está subdividida en tres niveles, que son por departamentos, por provincias y por municipios, así también por un territorio indígena originario campesino. Empezando por departamentos. En Bolivia, un departamento son las entidades territoriales subnacionales, ¿no? Que cuentan desde el 4 de abril del 2010, que cuentan con una autonomía reconocida, ¿no? Que está en la Constitución a nivel ejecutivo. Actualmente en Bolivia cuenta con 9 departamentos. Esto es desde 1938. Asimismo, las provincias. Estos son subdivisiones territoriales, ¿no? Intermedias del país, de un determinado país. Las provincias, las provincias o sea, son inferiores de los departamentos, ¿no? Son inferiores de los departamentos, pero son superiores a los municipios. Y actualmente en Bolivia contamos con 112 provincias en total, ¿no? Y los municipios. Los municipios corresponden al tercer nivel de división administrativa dentro de una organización territorial, ¿no? En Bolivia. Y actualmente en Bolivia contamos con 342 municipios en todo Bolivia, ¿no? Actualmente. Y también, como bien dije, empiezo que está contemplada también por un territorio indígena originario campesino. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Que en Bolivia un territorio indígena originario campesino es una entidad territorial, ¿no? Autónoma. El Estado reconoce y protege y garantiza la propiedad colectiva del mismo, ¿no? Esto lo dice y, que es en la Constitución Política del Estado, en el artículo 394, en el parágrafo 3, ¿no? Así también tenemos lo que son las regiones. En Bolivia existen, como bien dije, 9 departamentos.
lo cual Bolivia se divide en tres regiones, ¿no? Las cuales son la región andina, el suboeste, eso quiere decir que el altiplano. El otro que es la región subandina en el centro sur, que es el valle. Y por último, que es la región de los llanos en el noreste, ¿no? Seguidamente, lo que tengo es el otro subtítulo, que es el marco constitucional y legal. Como bien dice la Constitución Política del Estado, se encuentra en la parte tercera, ya lo dije, en la parte tercera, que dice estructura y organización territorial del Estado. La misma está constituida por 8 capítulos, las cuales tenemos como primer capítulo que dice las disposiciones generales. Dentro de las disposiciones generales está conformado por artículos, los cuales son del artículo 269 hasta el artículo 276, que conforman las disposiciones generales. Dentro de ellas voy a empezar explicando que es el artículo 269, ¿no? Que dice que Bolivia está estructurado, organizado territorialmente en departamentos, provincias, municipios y un territorio indígena originario campesino. Esto nos quiere decir, como yo ya he expuesto más adelante, entre los departamentos, provincias y territorios indígenas originarios campesinos, eso nos quiere decir en el artículo 269, ¿no? Capítulo segundo, que dice las autonomías departamentales. Del capítulo segundo está conformado en la Constitución Política del Estado desde el artículo 277 hasta el artículo 279. Dentro del artículo, como ejemplo voy a dar, dentro del artículo 277, que dice, ¿no? El gobierno autónomo departamental está constituido por una asamblea departamental con facultad deliberativa y fiscalizadora en el ámbito de sus competencias y en el órgano ejecutivo, ¿no? Asimismo, en el capítulo tercero que nos dice autonomía regional. Dentro de la autonomía regional está conformado por el artículo 280 hasta el artículo 282. ¿Qué nos dice el artículo 280? En el parágrafo 1 dice que la región conformada por varios municipios y provincias con continuidad geográfica y sin trascender límites departamentales que compartan cultura, ya sea lengua, la economía, un ecosistema, y en cada departamento se constituirá como un espacio de planificación y gestión, ¿no? Capítulo cuarto. El capítulo cuarto es la autonomía municipal, y dentro de la autonomía municipal está conformado por el artículo 283 hasta el artículo 284. ¿Qué nos dice el artículo 283? Nos dice que el gobierno autónomo está constituido por un consejo municipal, ¿no? Con facultad deliberativa, ya sea fiscalizadora y legislativa, en el ámbito de sus competencias y en el órgano ejecutivo. Presidio ya sea por un alcalde o por una alcaldesa, ¿no? ¿Qué nos dice en el capítulo quinto? Que nos dice órgano ejecutivo de los gobiernos autónomos. Esto conforma en el artículo, en la Constitución Política del Estado, por el artículo 285 hasta el artículo 287. Dentro del artículo 285, en el parágrafo 1, para ser candidato o candidata, ya nos dice, ¿no ve?, de un cargo electivo de un órgano ejecutivo de los gobiernos autónomos, se requiere, dice, ¿no?, cumplir con las condiciones generales de acceso al servicio público. Capítulo sexto. Nos dice órganos legislativos, deliberativos y fiscalizadores de los gobiernos autónomos.
Dentro de esta está conformado por el artículo 287 hasta el artículo 288, ¿no? ¿Qué nos dice el artículo 287? En el parágrafo 1 dice: las candidatas o candidatos a los consejos y a las asambleas de los gobiernos autónomos deben cumplir con las condiciones generales de acceso al servicio público. En el capítulo 7 nos dice que es las autonomías indígenas originarias campesinas. Dentro de esta, que son la autonomía indígena originaria campesina, conforman en la Constitución Política del Estado, del artículo 289 hasta el artículo 296. Dentro del artículo 289 nos dice que la autonomía indígena originaria campesina consiste en el autogobierno, ¿no? Como ejercicio de libre determinación de las naciones y los pueblos indígenas originarias campesinas, cuya población comparte ya sea cultura, territorio, historia, puede ser también lengua y organización e instituciones jurídicas, públicas y sociales, ¿no? Asimismo, en el capítulo 8 nos dice que son las distribuciones de competencia que conforman del artículo 297 hasta el artículo 305. ¿Qué nos dice el artículo 297? Nos dice que las competencias definidas de esta Constitución son privativas, exclusivas, concurrentes y comparativas. Asimismo, dando continuidad con mi explicación, voy a explicar un poquito lo que es el órgano judicial. Dentro del órgano judicial, este nos puede decir, ¿no ve?, que este órgano judicial está integrado por la jurisdicción ordinaria, ¿no? Así también es uno de los órganos del Estado, uno de los 4 órganos del Estado, que su principal función sería, ¿no?, de impartir justicia en todo el territorio nacional, ¿no? Así también, además que del órgano judicial, el órgano judicial, las disposiciones que rigen a este órgano están establecidas como bien dije, en la tercera parte, ¿no?, que es de la Constitución Política del Estado, que dice la estructura y organización territorial de Bolivia, ¿no? Y también uno de los puntos que se podría tocar, cómo hacer o cuáles serían los requisitos para acceder a la candidatura de un órgano judicial, ¿no? Asimismo, se dice que se requiere cumplir con las condiciones generales, ¿no?, al servicio público, los cuales son contar con 30 años de edad para el Tribunal Supremo de Justicia, ¿no? También para el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura. Y asimismo tener 35 años de edad para el Tribunal Constitucional Plurinacional, haber ejercido ya sea la profesión de abogado o abogada, o ser catedral, ser cátedra de una universidad durante 8 años, ¿no?, con una ética ya sea honesta. Esos serían los requisitos también para que una persona tendría la capacidad, digamos, o sea, de ejercer, ¿no?, de ejercer a la candidatura del órgano judicial. Eso sería, doctora, del tema que me tocó exponer. Muchas gracias, doctora.